curso de ética desarrollado por el profesor Jordán Bruno Yenta en el Centro de Estudios San Alberto Magno. El otro día nos hemos ocupado del problema moral a través de la experiencia moral, de algunas experiencias de orden moral. Primero, porque el punto de partida de la filosofía moral es la experiencia, como es también el punto de llegada. Claro que la experiencia moral no es una experiencia como la experiencia física, como la experiencia simplemente sensible sobre la cual trabaja, por ejemplo, la ciencia exacta y experimental. La experiencia moral es una experiencia metafísica. Ya de suyo es una experiencia metafísica, porque esa experiencia le permite a la inteligencia operar en el plano del tercer grado de la abstracción, que es la abstracción metafísica, y penetrar en esa experiencia las razones, las necesidades inteligibles, en orden a la esencia y al fin, cosa que no ocurre en el plano de la experiencia sensible de carácter material, de carácter físico, donde en realidad la inteligencia no tiene acceso a la esencia definidamente, ni al fin, por una opacidad que la materia tiene a la penetración de la inteligencia. Por eso las ciencias físicas y experimentales se mueven en el plano de los accidentes, en el registro de los accidentes. Por otra parte, la finalidad de esas ciencias es el uso de las cosas, es el empleo de las cosas. Los experimentos se refieren a cambios o a secuencias en el plano puramente accidental. Hay transformaciones sustanciales, pero esas permanecen al margen de la inteligencia humana. El hombre no necesita saber lo que es la electricidad para manejarla, para usarla. El hombre no necesita conocer las fuerzas, por ejemplo, la fuerza de la gravitación, lo que es en ella misma, y sin embargo la puede usar, la puede aplicar, la puede aprovechar para sus fines útiles en una escala realmente prodigiosa, como lo estamos viendo. Hoy se envía un vehículo hasta la Luna. De manera que el hombre maneja esa fuerza de la naturaleza a través del empleo del cálculo y de la experimentación sin conocer las esencias ni conocer el fin propiamente, sin explicarse qué es lo que realmente ocurre, por qué ocurren las cosas. Y sin embargo, él puede usar, puede hacer, puede transformar, puede operar en ese campo de la experiencia física en una escala que ha llegado a ser prodigiosa. La experiencia moral es completamente distinta. La experiencia moral es una experiencia de naturaleza metafísica. Por eso, la filosofía moral también comienza en la experiencia. Y el mundo de la experiencia moral no es el mundo de las operaciones de cálculo y de experimentación. Es el mundo de los ejemplos. Es el lugar de los ejemplos. Y un ejemplo no tiene nada que ver con una experimentación. Un ejemplo es algo que irradia una fuerza normativa, que irradia una atracción,
incluso el ejemplo negativo. Es algo que obra en la conducta de los demás, positiva o negativamente, para el bien o para el mal. Y es preciso aquí observar otra cosa importantísima antes de entrar en el tema, para que se vea la radical distancia que hay entre el campo de la experiencia física y el campo de la experiencia moral. En el mundo físico, en este mundo que el hombre sobre el cual opera por medio del cálculo y del experimento, es el mundo donde la verdad coincide con el éxito. Cuando una fórmula o una ley está inexactamente formulada, por mínimo que sea el error, o cuando las condiciones en que se ha de realizar un experimento no son estrictamente las que corresponden, el experimento fracasa. Y hay que corregir o el cálculo de esa ley, de esa regla, hay que corregir, rectificar las condiciones experimentales hasta lograr aquellas en las cuales se da el cumplimiento, o hace posible el cumplimiento, si no, el fracaso es inevitable. Por eso, en este campo de la experiencia física, de las ciencias exactas y experimentales que tienen que ver con ellas, o con el conocimiento de esa experiencia, la verdad coincide con el éxito. En cambio, en el campo de la experiencia moral no es así. Porque las experiencias morales negativas, experiencias del mal o experiencias malignas o perversas o inicuas, tienen consecuencias prácticas e incluso pueden configurarse triunfalmente. Una de las torpezas y de las ingenuidades mayores que se escuchan es cuando alguien dice siempre un tirano o un hombre malo termina mal. Desde el punto de vista sí exterior, puede terminar perfectamente bien, tener una larga vida y morir en la cama de viejo, o por una enfermedad como muere cualquiera, haciendo daño hasta el último minuto y teniendo un éxito extraordinario. Fíjense qué interesante. En el campo moral, la experiencia negativa, la experiencia del mal, la perversidad, la iniquidad, tienen eficacia, producen efectos, producen consecuencias, a pesar de ser el mal una privación de bien, como veremos. Aquí el éxito, el triunfo, no significa la validez moral de una conducta, tanto en lo personal como en lo colectivo. Puede la forma más opresiva sobre el hombre triunfar políticamente, que es campo de la experiencia moral, imponerse, como se ha impuesto en el mundo el imperialismo de la usura internacional y el imperialismo comunista. Pueden triunfar. Aquí el éxito no es criterio de verdad. Esta es la primera observación y de validez que nosotros debemos hacer, y la distinción profunda. Por eso tampoco ninguna técnica podrá ser jamás solución de ningún problema moral. Podrá coadyuvar como ayuda a una estadística, simplemente con el valor de un dato o con un valor instrumental, pero no puede solucionar nada en el orden moral. Más todavía,
Nosotros, los que nos confesamos cristianos, católicos, romanos, adoramos a un Dios hecho hombre en la figura del fracaso y de la derrota, que es ese Cristo crucificado, ese pobre Cristo. Por eso se alarmaron tanto los judíos cuando vino Él, porque no esperaban semejante libertador. No tenían la menor idea, después de siglos de esclavitud y de sometimiento, y en el recuerdo de los días prósperos y gloriosos de David, de Salomón, la venida de este pobre Cristo en esa figura de la humildad, de la pequeñez, de la insignificancia del punto de vista del poder material, tenía que producirles necesariamente el sentido de una defraudación. Y la manifestaron desde el primer momento hasta el último. Este es un problema claro como la luz del día. Por eso, lo primero es señalar que la experiencia moral es una experiencia de carácter metafísico, que le permite a la razón humana, operando en el tercer grado de la abstracción, que es el grado de la abstracción metafísica, penetrar en las necesidades inteligibles, en la razón de ser y de existir, en el sentido de esa experiencia. Pero antes de llegar allí, vamos a hacer algunas consideraciones ya de lo que es la metafísica, ya que tenemos que desarrollar un fundamento, una fundamentación metafísica de la moral, sencillamente porque la experiencia moral es metafísica. Por otra parte, tiene como sujeto el alma inmaterial y espiritual, el alma con sus potencias de inteligencia y de voluntad que sobrepasan lo corpóreo, que sobrepasan lo material. La misma alma que vivifica el cuerpo, que es acto y forma del cuerpo, que siente y se mueve con el cuerpo, es el alma que piensa y que ama sobrepasando lo corporal, aunque valiéndose siempre necesariamente de lo material como un instrumento, como un auxiliar indispensable. Pero los actos de inteligencia, como los actos de amor, son actos inmateriales, de una potencia inmaterial cuyo sujeto es el alma inmaterial, el alma operando sin el cuerpo. Por eso Aristóteles, con finura incomparable, dice en el libro tercero del Tratado del Alma, que el alma que entiende y que quiere opera como un principio separado e impasible, como si fuera un principio separado del cuerpo, a pesar de estar unido sustancialmente a él. Y por eso San Juan de la Cruz dice esta cosa de suprema finura: el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Porque el cuerpo vive de la vida del alma y el que ama vive del amor del amado. Por otra parte, el hombre puede exponer al sufrimiento y a la muerte su cuerpo por el que ama. Por eso, o por lo que ama, por eso está más unido a lo que ama que al propio cuerpo, con el cual, sin embargo, tiene una unidad sustancial. La metafísica es la ciencia soberana de la realidad en el orden natural. La metafísica estudia la realidad toda en su primer principio y en su último fin. Y en ese ámbito de esa realidad que estudia en su principio más radical y en su fin último, nosotros distinguimos, o se distingue